Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, el capítulo 13, y hoy queremos subrayar el versículo 31. Entonces el rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó por tierra, y todos sus servidores que estaban con él rasgaron también sus vestiduras. El contexto bíblico en que nos encontramos aquí en este capítulo 13, versículo 31, es el gesto de David que responde al rumor, porque eso es lo que nosotros estamos teniendo desde el versículo 30, con el 31, imagina, oye, yuca, palandera, espera, etc. Entonces, David responde a ese rumor, responde. Y es ese rumor totalizante entre Oetea lleva. Porque un rumor, otro, y se va expandiendo como el aceite. Entonces, queridos amigos, antes de verificar, el rey actúa, pero desde el duelo absoluto. O sea, endo y cuando pone a pero a ella, joma, o rasgama la vestidura, o montoroma, bebe, lleva. O sea, y poshuma, hoy no puede ser esto. Y entra también, como decíamos anteriormente, en el dolor, que es un dolor que va creciendo. Cuanto menos ya igual la verdad y cuanto más hay incertidumbre. Upeare yepo bobe, cualquier gesto, queridos amigos, o tomar determinaciones. Entonces, ya guapu, allá calcula ya eñate. Yo recuerdo un sacerdote que siempre en las prédicas, eso eran las prédicas vocacionales, 14 años ya, 13, 14 años. Ya le en duda lleva. Oye, es la país, ¿verdad? ¿Ustedes quieren ir al seminario? ¿Ustedes quieren hacerse sacerdote? Entonces le voy a decir bien una cosa. Nunca tomen decisiones. Ni cuando estás demasiado eufórico. Nambre, hoy venían de charo, poco xereje, venían de ya, ¿no? Y por ahí tereí, nambre, ñandú, Después hay tereñandú, ne pinimba lleva venían de yara, porque en tema hoy en éxtasis y qué. Upebe, nene, tomaya la nivel de decisión, cuando estás muy eufórico. También dice cuando estás muy deprimido, estás en la crisis total. Entonces, esto no va más, esto ya no quiero más, cuasas ella pata manda y cuasere man va ebe, se poshu. Tomar determinaciones, queridos amigos, en los momentos álgidos y en los momentos bajos de depresión, queridos amigos, nunca. Hay que buscar el equilibrio. O peor la dice, en la egua, hay que calcular. Eñe calma, euyue calmol. Pero entonces, y captuta, lleva la eñe penure, calcular, de mañar ella, ¿verdad? Entonces, David aquí responde a este rumor totalizante, pero enseguida él reacciona, actúa y hace ese duelo total y absoluto, ¿verdad? Ahora, esta secuencia de levantarse, rasgar las vestiduras, caer por el suelo, esto expresa una liturgia, es decir, una liturgia, una manera espontánea del dolor. O sea, oñandú, y que pirere lleva. Entonces reacciona de esta manera, se levanta. Nahendai ya eñandeu vea, nahendai, nanenendai. Entonces me dice, ya lleva en duro problema que pega, no, oye, pues no guasta de aquí para allá, o poema y bolsillo, no la cigarrillo, en año pita, vamos, no llegamos a otro peso, ya lleva. Oña, capine, un peaque, a peso, o sea, nañanerendai. Pero eso, queridos amigos, es justamente porque ese kun, que quiere decir levantarse para un acto decisivo, mire que es muy importante el kun, porque yo me estoy levantando con fuerza interior, pero para tomar una determinación. O si no, queridos amigos, también la famosa palabra kará. Kará quiere decir rasgar, enseñar de duelo, rasgar las vestiduras, kará. O si no, también el verbo nafal. Nafal quiere decir caerse, postrarse. Añemombope uire. Ayapayereipe uire, lleva. Ambotar lo que sea. Esas reacciones así muy primarias, queridos amigos. Entonces este texto nos demuestra
cómo la palabra no confirmada produce efectos reales. Muchas palabras que no están confirmadas. Rumos. Ante un bebé ya eres pererepama de corazón, pererepama, pende a pitu uyo, llevole a pamare, ya por tantos gestos que no tienen sentido. Que demuestran en el fondo, una inmadurez total, ¿verdad? Le falta el equilibrio, un equilibrio emocional. Por eso ese país que nos decía, si ustedes no tomen determinaciones cuando están demasiado eufóricos, hambre, Dios, temo y la serenoia, porque yo entro en éxtasis. O si no, ir al seminario y cuando ir a país y te viene un problema o una dificultad de determinar. No, esperando el coema, ya ella pama, jatan demasiado. O también en cualquiera de nuestras vocaciones, en el matrimonio también. O no, lo que sea, no entendéis. Entonces un bebé, nambreo, ya lleva, se ha tomado de determinación de cuase ve y mamba eve, de huitejone a cane, era jala de membera, se dan cuenta. Tomar determinaciones de una manera inmadura, ni en lo eufórico ni en las situaciones difíciles. Y así, queridos amigos, estos efectos reales que nos pasan en la vida, quiere decir que el cuerpo reza lo que la mente aún no sabe, realiza nuestro cuerpo lo que la mente aún no sabe, pero le hace reaccionar. Queridos amigos, todo duelo precede a la verdad y ensancha todo sufrimiento. Todo sufrimiento. O sea, de por sí voy ñande ya en tu peja, ñañe por un hoy, ñañe inquieta. Así que tenemos que tener muy en cuenta estos detalles. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este segundo libro de Samuel, el capítulo 13, versículo 31. El rey se levantó, se rasgó las vestiduras y se echó por tierra. Todos los ministros se rasgaron las vestiduras. Entonces, en nuestro contexto histórico, recordemos que en el antiguo Israel, rasgar las vestiduras y postrarse eran signos públicos de un luto extremo. Entonces quiere decir que de ella cerciora y tereima y cuapona y teima lo y entonces ya pobre luto extremo le llevas a lo máximo. Bueno, pero históricamente este gesto del rey marca el tono de la corte, es decir, los servidores imitan institucionalizando el dolor. Los servidores imitan institucionalizando, queridos amigos. Es decir, que muchas veces nosotros, ya hay ahí, entonces estaba en la tembiguay, estaba en la chupamedia, añandén y de allí, cuay, añandé magato, sí, añandé magato, sí. Pues ya es la chupamedia, porque ya ande yurupucupa, la sí, ya, güey. Entonces, aquí te está mostrando una vez más y te está diciendo que este gesto del rey marca totalmente esa forma, ese tono, esa manera de comportarse de toda la corte, ¿verdad? Es el rey. Pero ¿qué está marcando esto? Los servidores imitan institucionalizando también ese dolor. Entonces, entero de teo, ya puana, lo mismo que hace el rey, ¿verdad? Entero de teo, ya puana, ñeñemoyana, a pesa, ¿verdad? Todo eso vamos a hacerlo todo juntos. Imitamos, es la imitación. Ahora, este pasaje, lo único que está haciendo, queridos amigos, es evidenciar cómo la reacción del líder
contagia a la comunidad. Toda reacción, por eso que es muy importante el liderazgo, pero bien entendido. ¿Por qué? Porque si soy verdaderamente un líder, entonces lo que yo hago, muchos van a imitar, viendo por ahí que vea, viendo por ahí. Entonces tu responsabilidad es doble o triple o lo que sea. Porque la andelan de mondaron, delan de yapur, todos tus seguidores van a hacer lo mismo que vos. De mondán, de yapú, de corrupto, ¿entiendes? Todito. Porque hoy queda en el mismo camino de tu liderazgo. Ya digo, ya le hago mi frase interesante con la ñaneñe llevande, porque toda la palabra o todas las frases, todo lo que nosotros hablamos y decimos, lo decimos sobre experiencias, queridos amigos. Los refranes son observaciones clásicas, claras, que uno ve en el comportamiento del hombre, de la persona, de la humanidad. Dime con quién andas y te diré quién eres, inde. Nave y ponete inde. Es decir, el rey es el que marca. El rey es el que tiene sus secuaces, sus seguidores. Y toda la tonalidad de tu reinado va a depender de tu liderazgo. Si yo soy un líder pocane, entonces la ese liderazgo, pocane me mete ayuda, la ese gobierno, pocane me mete. Porque en debo ir moyo mi shagua, pisaguandere corre cao y más ve pare moita ve. Más para responder tajina porque la regueruta o vete y no responde ella. Enseguida haremos en llegut. Entonces, por eso es que uno no somos como mitad y de leche, ¿verdad? Entonces, cuando sucede así cosas negativas, entonces al responsable siempre se le pregunta, ¿cómo es que sucedió esto? ¿Por qué sucedió esto? Vaya, vos, nos lavamos la mano y decimos, no, yo no sabía nada, yo no tengo, vayan con él. No. Hay ciertas cosas, queridos amigos, que si uno va a ser verdaderamente líder, por eso que el liderazgo es una responsabilidad muy grande. De ahí con la liderazgo, vela, ya ñemoinda, bebé, o si no nos volvemos títeres. Es decir, la yayapoy liderazgo, ñaiminte ubebe. Eso no es liderazgo. No es porque te dieron el título y te dijeron que vos sos el paí de esta parroquia, vos sos el líder de esta parroquia. Nemongu emba ebe. ¿Por qué? Y porque tal vez ahí te fuiste porque era un chupamedia de no sé quién, de tu obispo, no sé quién, ¿entiendes? Donde el liderazgo emba ebe. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental en cualquier institución en donde nosotros nos encontramos. Entonces, ese liderazgo siempre es imitado por aquellos que están contigo. Si vos sos un tembihuay cualquiera, todos los que están ahí van a ser tembihuay cualquiera también, ¿verdad? Entonces, este pasaje es bien claro, ¿verdad? Es bien claro. Aquí se evidencia cómo la reacción del líder contagia a la comunidad y fija una interpretación de los hechos antes de su aclaración. Así es que dentro de un contexto también cultural antropológico, el duelo aquí que expresa el rey con su cuerpo, con el romper las vestiduras, etcétera, etcétera, así nosotros antropológicamente podemos mirar que este texto revela la somatización del trauma. Quiere decir, en síntesis, de la somatización del trauma es un problema psicológico. Es un problema de inmadurez. Es un problema de una falta de un discernimiento y de un saber pararte, estate quieto, mirar, saber y entender lo que está sucediendo frente a vos. Entonces, este corazón se desborda y el cuerpo, entonces, oñembaré. Esto suele suceder y yo pienso que todos somos conscientes de esta enseñanza del autor bíblico, ¿verdad? Porque nos suele suceder. Hay un momento en el cual nos sobrepasa el problema. Y se dan cuenta que entonces este aspecto religioso está respondiendo también a un aspecto muy psicológico. Siempre el cuerpo habla, pero habla de lo que va pasando por tu cabeza.
La imitación de los servidores muestra una dinámica humana persistente. El dolor del líder autoriza el dolor también colectivo, aun cuando la información sea incompleta. Volvemos enseguida con más de Yarañé Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, estamos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 31. El rey se levantó, se rasgó las vestiduras y se echó por tierra. Todos los ministros se rasgaron la vestidura, ¿viste? Le imitan, hacen la misma cosa. Ese rasgar, el cará, decíamos, queridos amigos, indica una ruptura visible. Oye, ya, es un signo. Se argel da sheretia eina y cuaseimba vea lleva evaloicoago a verdad. Entonces rasgar las vestiduras exterioriza un quiebre interior. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Estamos quebrados interiormente. No somos capaces de dominarnos. Entonces nos quebramos interiormente. Y entonces este gesto del cará, romper las vestiduras, confiesa impotencia, queridos amigos. Nuestra, o sea, ahí nosotros decimos, pero yo no sirvo para nada, yo no puedo nada, y sobre todo ante la muerte. Esta es una impotencia total ante la muerte, porque le dicen, pues, Oma no baite la familia. La familia de la escuela de la yo, mi Oma no baite. Oye, yuca baite. Y entonces, hacer visible ese dolor, lo que está queriendo hacer ante una inmadurez, queridos amigos, es buscar apoyo, acompañamiento, un sentido compartido. Y esto es cierto, queridos amigos, porque ñandela ñañanduro hina lleva peñandere coebe, nañay me ponaino hina por ese dolor que nos causa algo que al mismo tiempo es incierto. Entonces, queridos amigos, ahí uno busca, ¿verdad? Busca, como dice esa música, camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Camino buscando consuelo, buscando una mano amiga. Y entonces, ¿por qué? Y porque todos tenemos grado de inmadurez, queridos amigos. Ni que ñemo aina la ñandente maoila 100% ñandenta ya sufrió y ñandé. No estamos hablando de eso. Y tampoco nos está hablando y nos está diciendo que uno no tiene sentimientos o que uno no es humano. Claro que sí. Pero el asunto es el cómo nos confrontamos. A veces está esa allí porque se coja mi responsable o mi humano sabe, rejor en majé. Y hay de todo, reacción de todo, ahí queríamos. De lo positivo, mediano, equilibrado, aunque la negativa. Hoy algunos ni da sabía, entonces hay negativo más ahí. Ahí hay madurez. Entonces, ya esa cuana, Eva, viste que el discernimiento es muy importante. Más o menos como que, y bueno, ahí votamos hoy, va, se ya como un y más o menos, y pogilendo, vea, lleva. Pero son expresiones y uno lo siente, querido amigo. Uno lo ve. No es que uno lo inventa, ¿verdad? Y como yo le digo, nadie siente la ñe, vengo entonces es importante que entendamos ese cara, ese rasgar, que tiene que ser, es una expresión externa, pero atención, equilibrada en el sentido que nosotros también tenemos que hacer madurez. La madurez pues se va logrando. Viste que el árbol comienza, puede dar fruto chiquitito, verde,
pero pues va madurando. Así también en nuestra vida. La vida, entonces, ve catube. Tenemos que ir madurando. Bueno, hay otra palabra clave en este versículo que es el postrarse. Porque aquí el tirarse por el suelo, nafal, expresa caer por el suelo, tirarse, ¿verdad? La postración sitúa al rey en la vulnerabilidad. Porque eso pues, es volver al humus. Soy humus, soy tierra, recuérdate que eres polvo. Por una parte significa, ¿verdad?, tu pobreza, tu limitación. Esta es la vulnerabilidad del hombre, de la persona. Y caer puede ser clamor silencioso ante Dios. O sea, eso también es una manera, ¿verdad?, de decir, Señor, te clamo, no entiendo qué es esto, ¿verdad? Por decir nomás, algunas veces yo he visto, y no sé si a mí también me sucedió, pero cuando era mitad, por decir así, esa pateala de usted, entonces, es un clamor, ¿verdad? Es una situación, es un dolor interno, ¿verdad? Entonces, un clamor silencioso. Por ejemplo, cuando uno se ordena de diácono, o se ordena de sacerdote, o se ordena de obispo, entonces, en un momento del rito, el candidato se postra. Peguire, oñemoná peguire. ¿Por qué, queridos amigos? Y este es el clamor silencioso de decir, Señor, Mapioshe, Chego Ubuina, Naabe, Añemonaco Ubuire porque tengo humus, humanidad, soy hombre. Todas esas son raíces de la palabra humus, Ubuj, Adam, Adamá. Bueno, todos estos elementos, queridos amigos, simplemente nos hacen entender que el cuerpo cae por tierra, cuando también las palabras nos llegan a expresar ese dolor. Volvemos enseguida con Maña de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13, versículo 31. Aquí nos dice justamente, el rey se levantó, se rasgó las vestiduras y se echó por tierra. Todos los ministros se rasgaron las vestiduras, todos los ministros se rasgaron las vestiduras. Como enseñanza, queridos amigos, nosotros lo que encontramos aquí en nuestro estudio bíblico, la primera es que la reacción al rumor puede institucionalizar el dolor. Hoy invita a verificar antes de actuar. Nos invita a verificar antes de actuar. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque toda reacción puede institucionalizar. En lugar de conocer bien, en lugar de verificar, ya cuaponado y cuá lleva, ñande ya pura iterei, porque andañamos a sai beñane a carubi, ñambo a sana, ya guapuya calcula, ñamañañas en duyas echao pe, verificar los rumores, queridos amigos, existen. Ella cuyambay, oí la gente iñañaje, Yambay, ya pensé, a la rumor gobesa, o hay gente iñañá, ando hipotay, a lleva, no hipotay la ñandeña, y coye, y coporaje. Bueno, así también, queridos amigos, el rumor, queridos amigos,
muchas veces se institucionaliza entre nosotros. Y porque justamente nosotros no somos capaces de sentarnos, de mirar, de hablar, de conocer, de hacer bien las cosas, es decir, de buscar la justicia. Y por eso pues se crea una gran desconfianza, queridos amigos. Y cuando hay desconfianza, entonces la gente sabe que no se va a buscar la justicia. No se va a buscar la justicia. ¿Por qué? Y porque ya hay desconfianza de que siempre se hizo injusticia. Una repetición y otra repetición y otra repetición de injusticia hace que después uno ya no confíe más en la justicia. Ese es el famoso pastorcito mentiroso. Pastorcito mentiroso. Lobo, lobo, lobo. O paite la gente. Y taroba paite orala y crece orala y machete, y pistola, lo que sea. Yo a la lobo. Aún ahí que veas segunda vez, lobo, 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 ayúdeme. Ojo, paite llegue la gente en hambreo. Yo voy a ayudar a la pastorcito. Ande por ahí, la tercera es, lobo, lobo, mala lora. A ver, dando hoy. No pena ver aquí. Confianza total. Con algo ya de veña de mitad no mañana aprende pague. Se me igual vende si vende abuela vamos a ver me con amba con por no que la ñande popinda ñande yapu ñande corrupto. Pero ya se tan ñande ona ñahendui tena ñande ñantende va hija hoy coñan de la lobo ñande hoy la lobo y nada ñande ya uno besaguero y nada. Entonces, querido amigo, atención también en las historias que se narran. Como yo suelo decir también eso de una hora de mitad hora jugar la casita robada. Entonces, juego, ve a ver, esta vez la llave te va a aprender por ahí, te digo que inmonda de primera, coña. A ver, anda ahí, de casita antes de robada. Andan en esta y todo lo que sea montando ahí. Entonces, uno aprende por ahí, te digo, en ese jueguito de niños. Jueguito de niños y cositas. Entonces, queridos amigos, esto es demasiado importante. Se dan cuenta que este es un libro maravilloso que nos hace reflexionar, entrar, conocer, saber. ¿Y quién la lleva? Por lo tanto, una segunda enseñanza, queridos amigos, es que este liderazgo modela, tiene que modelar nuestra respuesta emocional de la comunidad. Tiene que modelarnos. Entonces nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de responder adecuadamente a la problemática. Vamos a ver cómo vamos a solucionar. Vamos a ver cómo en comunidad tenemos que salir adelante. No es aquí el desbandarse, decíamos hace rato. Cuando hubo la muerte, ahí le mataron a Amnón, entonces on se dispara pague. O sea, ya nadie tuvo el control. Sin embargo, aquí tiene que haber un control. Tiene que haber una respuesta emocional ante el que nos acecha. Una tercera enseñanza, queridos amigos, es que el cuerpo participa siempre del duelo, participa, y eso es cierto. La fe, sin embargo, no tiene que anestesiar la parte afectiva. La parte afectiva no tiene que ser anestesiada, queridos amigos, por el dolor. La parte afectiva tiene que seguir pensando, tiene que seguir reaccionando. No es que aquí me llegó una cuestión afectiva y entonces yo ya me quedé en las nubes, de muchas veces la gente me quedé en las nubes. Ya no sé ni lo que digo, ya no sé ni lo que hago, ¿verdad? Yo tuve casos, queridos amigos, así justamente, sobre todo los velorios, o saben dónde, en el momento exacto, ahí en el cual se le va a meter ya el féretro, el cajón, ya es ahí señalante, o moingueta, imagina, bebé, allá, o jota, imagina, bebé, apella, o moita, más bien, la tapia, bebé, oñe, botepata, más allá, ahí, en el sepulcro, oño, ñema, ya, oño, sapucaya, oinambre, de todo. Apea, se está, porque se jamás te han pero que lleva el país, tiene que ir a acompañar y bueno, el sufrimiento, el dolor. Pero atención, queridos amigos, aquí eso es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Porque la fe en realidad no es que te anestesia el dolor, pero también nosotros al participar de ese duelo, al participar de ese dolor, tenemos que buscar el equilibrio, decíamos.
tiene que ser equilibrado, madurez. El cuarto elemento, queridos amigos, es el dolor anticipado duplica la herida. Porque si nosotros no sabemos bien, es como ese miedo, ahora ya va y con los niños lleva, va y con las gapuamos, anden de cuaina va para las gapuamos, entonces te anticipa y te duplica tu dolor, porque vos no sabes, remandé la luz, cualquier viro ahí, vaya, ahí va a ver nada. Pero como vos estabas en la oscuridad y escuchaste ese ruido, entonces te anticipa todo. Y si vos no ordenás este proceso, y esto es camino, queridos amigos, la vida cristiana es un camino, es un proceso, hay que ordenar nuestra vida, nuestra afectividad, nuestro dolor, nuestra manera de reaccionar ante los estímulos externos de la vida. Y por último, queridos amigos, la quinta enseñanza que tenemos con este versículo maravilloso es que en la vida cotidiana, sostener el silencio y la espera es lo que puede proteger y protegernos contra un daño que se añade. Además, atención, esto quiere decir que no es que no exista muerte, no es que no exista dolor, porque Amnón fue asesinado. Aquí la noticia que le traen es que todos tus hijos murieron, fueron asesinados, todos tus hijos. Entonces, aquí está el extremo de una manera, yo actúo, pero estoy actuando un dolor anticipado sobre qué es mi dolor, sobre que todos mis hijos murieron. Ahora, el que murió solamente es uno, Amnón. Pero viste, duplica, triplica mi sufrimiento al pensar que son todos mis hijos. No quiere decir, por eso estábamos diciendo, no quiere decir, queridos amigos, que el proteger de ese daño añadido, no quiere decir, dijimos en el cuarto, ¿verdad?, que esa herida que se duplica no tenga razón de ser. O sea, hay una herida y hay un dolor por la muerte de Amnón. No es que le va a anestesiar, decíamos hace rato, no es una anestesia de la afectividad. En la tercera enseñanza decíamos eso, no es que me anestesió. Amnón o manos agüere. No, claro que es un dolor para un papá. Pero como yo, de una manera infundada, sin investigar, sin conocer, entonces ya pura, sin madurez, entonces ya llévolo a la enésima potencia, mi dolor y mi angustia. Queridos amigos, para reflexionar y para entender lo que la palabra de Dios nos va enseñando, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa, Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.